Abrimos este programa dedicado a la guerra informativa de Israel y sus aliados. Cómo controlan el discurso, cómo construyen el relato. Empezamos por la última hora. 10 días después del ataque sorpresa de Hamás a núcleos urbanos cercanos a la franja y la brutal reacción de Israel, los datos son terroríficos, Violeta. Sí, mientras en Israel se contabilizan 1.300 fallecidos y 4.000 heridos, los bombardeos indiscriminados por tierra, mar y aire sobre Gaza han dejado al menos 2.800 palestinos muertos y cerca de 11.000 heridos. Y a esto se suman los cortes de agua y electricidad y el bloqueo de comida y medicinas. Sin luz, ni agua, ni combustible y con sus hospitales desbordados, Gaza se está quedando hasta sin bolsas para cadáveres. Sometida a un asedio continuado e implacable, la franja se encuentra al borde del colapso y la situación humanitaria es desesperada. La Agencia para los Refugiados Palestinos de Naciones Unidas, la UNRWA, asegura que casi 1 millón de personas han tenido que huir de sus hogares aterrorizadas en tan solo una semana. Pero no hay un lugar seguro en la franja. Hasta los periodistas y el personal sanitario y humanitario están siendo asesinados. En estos 10 días, la UNRWA ya ha perdido a 14 personas de su equipo. Por eso las asociaciones piden urgentemente un corredor humanitario. Ahmad Madouf es representante de la comunidad hispano-palestina en España, una organización que también presidió. Ahmad, crudos días. Buenos días y agradezco esta introducción. Yo creo que todo lo que voy a decir sobra porque han hecho una introducción magnífica. ¿Estáis consiguiendo contactar con vuestros seres queridos pese a los cortes de electricidad? No es posible. Cada vez es más difícil. El internet es muy débil. Y por lo poco que sabéis, ¿cómo están viviendo, mejor dicho, están sobreviviendo a lo ocurrido dentro de la franja? Yo creo que la situación es catastrófica con todos los sentidos. Desbordados, todo desbordado. Ahí todo el mundo es un objetivo, hasta las mismas oficinas de Naciones Unidas, donde ellos mandan a la gente a refugiarse en las escuelas de Naciones Unidas, la están bombardeando. Cuando han dicho que la gente tiene que ir del norte a sur y han garantizado una carretera, la gente han confiado y han bombardeado esa carretera y se han muerto ese día solo 400 personas. Cada 5 minutos muere una persona y 45 heridos. Ya hay médicos y paramédicos, 45 personas, periodistas, 11 periodistas de la información palestina. Nosotros los palestinos estamos defraudados con Occidente en general. Estamos sufriendo el doble, sufriendo por la ocupación que hay en Israel, en Palestina, perdón, y al mismo tiempo por la política de doble rasero. No nos ven como pueblo, no nos ven exactamente como usted dijo en la introducción, como dijo el ministro de Defensa israelí, son animales. Y es un plan para echar a la gente fuera de Gaza, ocupar la tierra. Es impresionante lo que está pasando, y más en Europa. La mayoría de la migración palestina en Europa no es económica, es política. Nosotros confiamos y valoramos los valores humanos que dice Europa defiende, pero estamos descubriendo otra cosa. Hay una política de doble rasero clara, más clara que el agua. Ahmad. Es impresionante. Quieren dominizar la lucha del pueblo palestino por conseguir su libertad, su independencia, su derecho a la vida. Aquí hemos denunciado, como cualquier otro pueblo del mundo. Aquí hemos denunciado ese doble rasero y, por supuesto, condenamos absolutamente el bombardeo y el asedio que está sufriendo Gaza por parte de Israel. ¿Pero qué pensáis, la comunidad hispano-palestina, sobre los ataques, los atentados de Hamás? Nosotros lamentamos las víctimas. Nosotros hemos decidido, el pueblo palestino, optar y apostar por la paz. Hemos renunciado a la lucha armada. Hemos intentado dialogar con lo que se llamaba el Cuarteto de Naciones Unidas. ¿Cuál es el resultado después de 30 años? Más anexiones de tierra, más encarcelados, más casas destruidas, más deportaciones. ¿Qué quieres que te diga? El pueblo palestino no le han dejado ninguna vía para poder defenderse. Tiene derecho a defenderse. Hemos ido a la Corte Internacional, Penal Internacional. ¿Cuál es el resultado? Nada. Hoy estaba viendo un vídeo corto de Blinken acusando a
a Putin de cortar la luz y el agua en Ucrania y dice que eso es como crimen de guerra. Y cuando lo hacen, lo están haciendo en Israel, no, esto tiene derecho a defenderse, pero dentro de la legalidad internacional. Pero la legalidad internacional no se aplica en Palestina, o es no sé, somos otra especie. No tenemos derecho a... Sí, hablando de los derechos humanos y de su defensa, hablando de las vías posibles de escape que tiene la población palestina, las organizaciones humanitarias piden a gritos que se abra un corredor por el que pueda llegar ayuda y medicamentos a Gaza. Violeta. Sí, ayer la agencia Reuters publicaba que Estados Unidos, Israel y Egipto habían acordado un alto el fuego en el sur de la franja para abrir un corredor humanitario en Rafah, en la frontera con Egipto, algo que después desmintieron el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y Hamás. Hamad, ¿qué sabéis de esto? ¿Se va a abrir este corredor? ¿Creéis que finalmente se hará? Hombre, tendrán que hacerlo porque es imposible dejar a 2.200.000 habitantes en esas condiciones. No hay condiciones mínimas para sobrevivir. Los hospitales están a tope, no hay, están poniendo los cadáveres en camiones frigoríficos. Es imposible, ahí no hay posibilidad de vida. No sé cómo lo están haciendo, pero es imposible seguir. Y además, los camiones de alimentación, de ayuda médica, están en la frontera, en el lado egipcio, pero Israel no quiere. Ella quiere abrir para salir los palestinos con pasaportes extranjeros y no entrar ninguna ayuda. Eso no es crimen de guerra, pero ¿dónde está la comunidad internacional? Es vergonzoso. Ayer en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, con todas las condiciones que está sufriendo el pueblo palestino, 5 a favor del alto fuego humanitario, 4 en contra y 6 abstenciones. ¿Dónde está la humanización? Por eso nosotros estamos defraudados con la comunidad internacional, con la legalidad internacional. Todo eso es teórico y se aplica a alguna gente, pero no a todo el mundo. Los derechos humanos no son universales. La justicia no es universal. Es mentira. Además, la manipulación de la información se puede ver y está tan clara como el agua. De esa manipulación vamos a hablar precisamente en el programa de hoy. Ahmad Maruf, representante de los palestinos en España, muchísimas gracias por haber estado hoy en el programa. Gracias a usted, hasta luego. Adiós. Don't care where you're from. Escuchamos al grupo palestino jordano 47 Almas. El nombre de la banda, Alma del 47, viene del año en que las ciudades de las que proceden sus integrantes aún no estaban divididas por fronteras antes de la creación del Estado de Israel. Un canto a la libertad de movimiento que les ha sido robada. Hoy queremos entender cómo el argumento del gobierno israelí cala en la sociedad civil y en una comunidad internacional que no ha tardado en manifestar su apoyo a Israel y su derecho a defenderse. Desde el bulo de los 40 bebés israelíes decapitados por Hamás hasta que se haya prohibido llevar el pañuelo palestino en las escuelas de Berlín, hoy analizamos cómo y por qué Israel controla el discurso global y cómo gana la guerra informativa. Mohamed Sobot, Issam al-Nabawya, Ibrahim Lafi, Mohammad al-Salihi, Said al-Tawil, Mohamed Abu Matar y Sam Abdallah. Son los 7 periodistas fallecidos mientras cubrían el ataque de Israel a la Franja de Gaza, cuya identidad ha podido confirmar Reporteros Sin Fronteras, aunque ya hay al menos 12 periodistas muertos en Gaza, Cisjordania y el sur del Líbano en apenas una semana. El último que hemos citado, Issam Abdallah, era un cámara de la agencia Reuters que estaba emitiendo en directo desde el sur del Líbano cuando un bombardeo israelí cayó sobre un grupo de periodistas identificados como tal, un ataque del que el embajador de Israel ante las Naciones Unidas ha dicho: siempre tratamos de mitigar y evitar las bajas civiles, pero ya sabes, estamos en un estado de guerra, pueden suceder cosas.
Cosas que también suceden cuando no hay un estado de guerra, como el asesinato de la veterana corresponsal de Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, que murió por disparos de militares israelíes en 2022 y cuyo funeral también fue atacado por fuerzas israelíes en Jerusalén. Cosas como el bombardeo en 2021 del edificio de 12 plantas que era la sede de AP y de Al Jazeera en Gaza. Y cosas como la destrucción de la sede del diario local independiente Al-Ayam, situada en la Torre Palestina, que vimos completamente destruida tras un bombardeo israelí el mismo 7 de octubre. Además de los ataques directos, vemos cómo los periodistas son coaccionados, amenazados o se les impide trabajar. Sí, hace 3 días reporteros de la cadena pública británica BBC fueron agredidos y retenidos a punta de pistola por policías israelíes cuando se desplazaban por Tel Aviv en un coche identificado con las siglas TV, televisión. La dificultad para informar quedó aún más patente a ojos del mundo en este vídeo de la cadena Al Arabi Television, para la que el periodista Ahmad Darashwa cubría el conflicto al sur de Israel cuando un militar le increpó. ¿Qué estás diciendo? No me importa si estás vivo. ¿Qué estás diciendo? Les cuento lo que está haciendo el ejército israelí. Será mejor si dices cosas buenas, ¿entiendes? Y todos los de Hamás deben ser sacrificados. ¿Queda claro? Pobre de ti si no informas de la verdad. La policía israelí está vigilando lo que decimos. Unos segundos más tarde, el soldado vuelve a dirigirse directamente a los espectadores para gritar: Gaza se convertirá en polvo. Polvo. Más allá de los medios, en el discurso de las instituciones y el que impone a la sociedad civil, Israel logra equiparar la crítica a la ocupación de Palestina con el antisemitismo. Sí, en 2022 The New York Times despidió a un periodista de Gaza por apoyar la resistencia contra la ocupación en su tierra, y hay ejemplos de académicos estadounidenses condenados al ostracismo por mostrarse contrarios al apartheid en Gaza. Esta misma semana, la Feria de Frankfurt ha cancelado el homenaje previsto a la escritora palestina Adania Shibli, cuya novela denuncia la ocupación israelí. Y como os decía al inicio, Reino Unido, Francia y Alemania han prohibido o restringido las manifestaciones a favor de Palestina, así como ondear banderas o gritar consignas contra la guerra. En esas protestas, que igualmente han seguido ocurriendo en buena parte del mundo, Alemania, Francia y Estados Unidos han detenido a decenas de personas que denunciaban el asedio a Gaza, incluidos manifestantes judíos, y también se han tumbado y borrado cuentas y contenidos críticos con Israel en plataformas como YouTube, Instagram o Twitter. Vamos a analizar este control del discurso con 3 compañeros que conocen muy bien cómo la información se convierte en arma de guerra. Olga Rodríguez es escritora, periodista e investigadora especializada en información internacional, Oriente Medio y derechos humanos, y además una habitual colaboradora del programa. Olga, bienvenida, crudos días. Un placer estar aquí. Tú misma viviste en primera mano la muerte de tu colega y amigo, el cámara español José Couso, en un ataque estadounidense al Hotel Palestina durante la guerra de Irak, y llevamos años pidiendo justicia. ¿Se mantiene la impunidad? Se mantiene y crece. Ahora hablabais también de Shirin Abu Akleh, que era amiga, una muy buena compañera, que cada vez que íbamos a los territorios ocupados palestinos siempre ayudaba a la prensa extranjera, y su asesinato sigue impune. La muerte el otro día en el sur del Líbano de este periodista de Reuters también me recordaba la de José Couso, porque estaban retransmitiendo señal en vivo en esos momentos, como lo hacía el periodista de Reuters Taras Prosiuk en 2003 desde el Hotel Palestina. Una y otra vez, evidentemente, si no hay justicia para esos crímenes, no solo continúan, sino que saben que tienen allanado el camino. Y son crímenes no solo contra periodistas, sino contra la libertad de información, porque si no hay periodistas en los lugares donde ocurren las cosas, pues evidentemente no estaremos bien informados, ¿no? También está con nosotros el subdirector del diario.es y experto en política internacional, Íñigo Sáenz de Ugarte. Crudos días. Crudos días. ¿Israel es experto en bloquear a la prensa? Bueno, no exactamente. Es experto en varias cosas, porque lo que no puedes negar es la realidad, y es que cada vez que se produce una guerra, un conflicto violento en algún lugar de los territorios palestinos, y ha habido varios en la última década, el país se llena de periodistas extranjeros. Lo que también es cierto es que las posibilidades, por lo que cuentan, de trabajar en los últimos 20 años se han visto mucho más restringidas que en épocas anteriores, ¿no? Y bueno, una cosa son los incidentes personales que puedas tener con una patrulla militar en un momento dado, y otra cosa es la amenaza directa, ¿no? Porque hubo una época en la que podías aspirar a que si cruzabas una esquina en cierta zona donde había cerca disparos, combates, que un soldado israelí no te disparara si estaba señalizado como periodista. A fin de cuentas no eras una amenaza para él.
Pero eso es algo después de los hechos de los últimos años que ya no puedes dar por hecho. Es decir, te pueden disparar, y lo que ha ocurrido en el sur del Líbano hace unos días pues es otro ejemplo, ¿no? Están en mitad de la nada un grupo de periodistas preparándose para un directo de agencia, que han instalado ahí la señal. No hay nadie en las inmediaciones, a 50 metros de distancia, y es un ataque con morteros que no es por definición indiscriminado, sino que apuntan y disparan a un punto muy concreto y hasta matar a uno de ellos, ¿no? Quiero decir, es evidente que querían matarlos. Israel es un estado muy securizado, y de hecho cuando los periodistas intentan llegar a Gaza entrando a través de Israel, se les somete hasta un tercer grado. Para llegar a Gaza desde Israel solo hay un paso, que es el paso de Eretz. Y para poder acceder a Gaza, Israel te tiene que dar permiso. Hay periodistas a los que no da permisos. Cada vez que hay una ofensiva contra Gaza, en los últimos tiempos, Israel, en más de una ocasión, ha decidido no dejar entrar a periodistas, con lo cual no hay observadores internacionales dentro desde la prensa. Y luego en sí mismo cada vez se ha ido sofisticando más, entonces es como entrar como si fueras a un redil, ¿no? Cual ganado por un larguísimo pasillo vallado, con muros, con cámaras, con vigilancia, como lo es la propia Franja de Gaza, que es como una cárcel a cielo abierto, ¿no? Con un tamaño equivalente un poquito menos que la isla de La Gomera, donde se apelotonan más de 2 millones de personas, 1 millón de ellas menores, con ese muro que les impide salir por todas partes, ¿no? Por el otro lado está el paso de Rafah, que conduce a Egipto, que es hacia donde el viceministro de Exteriores israelí sugería el otro día o proponía que se fueran, ¿no? Cientos de miles de palestinos y se instalaran en mitad del desierto egipcio, invitándoles, bueno, a abandonar su territorio, con el temor que eso produce en la población de Palestina, que ya vivió un éxodo masivo y un desplazamiento forzado en 1948 y otro en 1967. Eso es lo que está también entre líneas estos días. Claro, ¿podemos estar ante una segunda Nakba? Bueno, no de las dimensiones de entonces, pero en realidad hay que aceptar que la Franja de Gaza con 350 kilómetros cuadrados, es la que es. Quiero decir, en un momento dado, como con todas las ofensivas israelíes, la muerte de civiles, el asesinato de civiles es inevitable, dado que, bueno, en los ejemplos que habéis dado en el principio del programa de lo que ocurrió en los últimos años, ¿no? Claro, la práctica israelí consiste en decir que si en un edificio de oficinas o de viviendas que tiene 6 plantas hay una planta que se dedica a lo que ellos llaman centro de mando y control de Hamas, que puede ser cualquier organismo público del gobierno de Gaza, todo el edificio puede ser derribado, realmente no hay ninguna esperanza de sobrevivir en ese sitio si te quedas en él, ¿no? Y llega un momento que el movimiento dentro de Gaza de la población civil huyendo de los combates se convierte en ya imposible. Lo que ocurrió hace unos días, ¿no? El gobierno israelí ordena a la mitad de los habitantes de Gaza que se vayan al sur, porque supuestamente van a entrar por el norte, y lo que vemos luego es que se ataca porque tampoco es tan grande, había 2 calles para ir de norte a sur, ¿no? 2 carreteras, mejor dicho. Y entonces atacan la zona a la que tienen que ir los que se han convertido de repente en desplazados en su propia tierra. Bueno, realmente la gente se hace como en todas las guerras, ese balance, ¿no? Y hay mucha gente que se queda en un sitio donde no debería quedarse, porque ¿dónde quieres morir? ¿En tu casa o en la calle? Y a eso se reduce todo. Y en una zona que tiene pues una densidad de 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado, de las mayores del mundo, la idea de que puedes arrasarla, no dejar piedra sobre piedra, sin matar a miles y miles y miles de personas o decenas de miles, bueno, es imposible. Es decir, cuanto más tiempo dure la guerra, el número de muertos se acumula constantemente. La falta de suministros hace que mucha gente muera de hambre o sencillamente, sobre todo gente vulnerable con enfermedades, van a morir. Entonces llega un momento que la cifra se multiplica tanto que cualquier cosa puede ocurrir. Hablamos también con alguien que conoce muy bien lo que ocurre entre Israel y Palestina. Violeta, preséntanosla. Isabel Pérez es periodista y doctora en Información y Comunicación por la Universidad de Zaragoza y ha vivido 12 años en Oriente Medio, 4 de ellos en la Franja de Gaza. Isabel, crudos días. Hola, ¿qué tal?
Lo primero, tu marido es el periodista gazatí Musab Bashir, que estuvo con nosotros en el programa la semana pasada, por lo tanto tiene familia en Gaza y te queremos preguntar cómo están, qué información te llega. Bueno, por lo que sabemos de momento siguen vivos, están teniendo mucho cuidado de no consumir, digamos, los alimentos no perecederos, las latas, es lo último que van a intentar abrir. Y el problema principal, más que el alimento, es el agua, porque no hay agua corriente. Algunas personas habían ido a mezquitas a obtener el agua. Otras, aquellas familias que tienen pozo, como la nuestra, en el 2014 nos encargamos de excavar un pozo para abastecer a nuestra familia, a la familia aledaña, que también es la familia extendida, ¿no?, de mi marido. Y bueno, pues los que tenemos pozo bombeamos el agua cuando tenemos unos cuantos minutos de electricidad, se bombea el agua y luego pues se comparte ese agua, pero lo más complicado está siendo el agua. Isabel, tú has sido periodista allí en la franja. ¿Se puede informar desde Gaza ahora, cuando hay un estado de guerra, o también antes? Bueno, he estado escuchando a los compañeros, lo que estaban hablando anteriormente, sobre todo Olga, cuando hablaba de cómo cruzar acreditado por Israel por el paso de Erez Hanun. Los últimos años, ya hace más de 15 años, también se imponían ciertas restricciones o ciertos impedimentos por parte de Hamas. Así que, bueno, pues tampoco era coser y cantar, ¿no?, entrar a la franja de Gaza. Siempre la mayor dificultad era acreditarse en Israel. En estos momentos, con semejante intensidad de bombardeo, de ataques, de amenazas, de bombardeos sobre las casas de los palestinos, con sus familias muertas, y dichos periodistas están fuera cubriéndolo o están dentro durmiendo, como ha ocurrido esta mañana sobre las 7 de la mañana con otro periodista, pues es muy complicado, porque intentas cubrir y hacer lo mejor posible, intentas ser lo más imparcial posible, por decirlo de alguna manera, pero estamos viendo cómo las compañeras reporteras frente a las cámaras de televisión extranjeras se echan a llorar, no pueden mantener la compostura, porque están viendo cómo su pueblo está siendo masacrado y sus familias están en peligro, algunas de las familias directamente amenazadas porque tú estás informando, y esas amenazas las hemos sufrido muchas periodistas. Isabel, yo conozco no pocos compañeros que incluso han ocultado el hecho de ser periodistas para entrar en la Franja de Gaza, y cuando han salido de allí, antes se han ocupado de enviar sus archivos, sus fotografías, sus vídeos por vía internet para pasar los controles israelíes. ¿Esto es así? ¿Es habitual? Sí. Sí, sobre todo para los que tienen material de vídeo sí que es lo habitual, efectivamente. Si sales por Beit Hanun Erez, te encuentras con esa amenaza, ¿no?, de silencio informativo de Israel, o incluso si tienes algún material de facciones islamistas, aunque sea puramente por el análisis, ¿no? Pero también si sales por Rafah, que bueno, es algo que a mí también me ha ocurrido, ¿no? Cuando sales por el falso fronterizo de Egipto, también está sometida a que los soldados egipcios, algunos descontrolados, sin tener, digamos, tampoco directamente órdenes de arriba, te abran tu ordenador y ojeen tus fotografías personales, tus documentos, etcétera. Y es verdad que puede llegar el punto que si ven imágenes o alguna entrevista con miembros islamistas, pues te encuentres en un peligro, entonces lo envías antes, sí. Y en el caso de esos miembros islamistas de Hamas, ¿también controlan la información que sale de Palestina? No he oído nunca nada de eso. Por mi parte, a mí nunca me han controlado nada. Puede ocurrir, no lo sé, no he oído nada al respecto. En Israel se está publicando que el gobierno de Netanyahu prepara una enmienda a su ley de antiterrorismo para penar con hasta 1 año de cárcel a quien consuma contenido informativo hecho por lo que ellos llaman órganos terroristas. Y también se dice que un ministro israelí ha propuesto que la policía pueda detener a los ciudadanos que pongan en peligro la moral nacional. ¿Hasta dónde puede llegar el control, Íñigo? Bueno, en el último año, ya sabéis, ha habido manifestaciones masivas en Israel contra el gobierno de Netanyahu por sus planes de controlar el Tribunal Supremo, o mejor dicho, impedir que el Tribunal Supremo pueda fiscalizar las leyes que aprueba el Parlamento. O sea que hay un gran nivel de contestación social
al gobierno de Netanyahu. Lo que ocurre es que en tiempos de guerra, bueno, la sociedad israelí, como todas las sociedades, tiende a hacer piña, a reunirse y a reducir sus diferencias. No puede sorprendernos nada que haya medidas dirigidas a la censura, porque ya en el país existe la censura militar, habitualmente, no solo en las guerras. Pero en este caso sí, pero vamos, se trata de proyectos del gobierno, de algunos ministerios, y no sabemos en qué quedarán. Porque realmente no creo que la contestación contra Netanyahu se anule por completo durante esta guerra, entre otras cosas porque esta guerra ha comenzado por un ejemplo de incompetencia y absoluta pasividad por parte del ejército y los servicios de inteligencia en la defensa del territorio israelí frente a Gaza, que no tiene precedentes en la historia de Israel, si acaso el de 1973, pero este es mucho más grave porque es solo un frente, lo que es la longitud de la franja de Gaza, y existía todo un sistema de seguridad que se ha venido abajo, también por culpa de decisiones del gobierno israelí, con lo cual ellos también son responsables de lo que están sufriendo los israelíes o de lo que han sufrido en los primeros días. Además de todo lo que estamos hablando de este bloqueo informativo, ¿qué otras dificultades has encontrado tú para informar, Olga, cuando has estado en territorios ocupados? Bueno, la propia inercia informativa, ¿no? Si buena parte de los medios de comunicación internacionales están prestando atención a una realidad y no a otra, pues al final desde aquí también te piden que cuentes esa realidad. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, cuando Ariel Sharon era primer ministro y entró en coma, que nos apostamos durante días ahí a las puertas del Hospital Hadassah de Jerusalén, cientos y cientos y cientos de periodistas internacionales de todo el mundo contando que Ariel Sharon solo movía el dedo derecho de su mano izquierda, y así durante semanas, ¿no? A un cuarto de hora había operaciones militares en Cisjordania de derribo de viviendas de palestinos, nuevas expulsiones, arrestos arbitrarios, el maltrato habitual que hay en muchos checkpoints, porque aquí siempre hablamos mucho de Gaza, que evidentemente es importantísimo lo que está pasando ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, Cisjordania, que es como un queso gruyère con un montón de fronteras internas, carreteras de uso exclusivo israelí, que dificultan muchísimo la vida diaria de los palestinos. De hecho, por eso hay muchas organizaciones de derechos humanos internacionales que hablan de un régimen de apartheid, de un sistema de apartheid, de segregación y discriminación aplicada diariamente contra la población palestina. Desde enero hasta antes de estos crímenes terribles de Hamas, habían muerto más de 200 palestinos a manos del ejército israelí o de colonos en Cisjordania. No es nada fácil la vida en Cisjordania, y prestar atención también a ese trozo de territorio palestino es importante para entender las dificultades que provoca la ocupación ilegal israelí. Hay que recordar que viven en Jerusalén Este y en Cisjordania más de 500.000 de colonos que ocupan ilegalmente tierras, que son protegidos por el ejército israelí y que incluso reciben subvenciones del Estado israelí, y lo que provoca también ese régimen de apartheid del que hablábamos. Esto es lo que no se cuenta y eso es lo que hace que se justifiquen genocidios como el que está sucediendo ahora en Gaza. Queremos hablar con una periodista que también vivió en carne propia el silenciamiento informativo en torno a Palestina. Yolanda Álvarez es periodista de televisión española desde hace casi 2 décadas. De 2011 a 2015 fue corresponsal de la televisión pública en Oriente Próximo. Yolanda, crudos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes aquí ya en Pekín. Sí, la Embajada de Israel te acusó de ser correa de transmisión de los mensajes, cifras, imágenes y datos de Hamás, y pocos meses después fuiste destituida de tu corresponsalía. Tú denunciaste que hubo presiones del gobierno israelí detrás de tu cese como corresponsal de televisión en Israel. ¿Puedes contarnos lo que pasó y cómo viviste ese momento? Bueno, pues ese momento yo creo que, pues desgraciadamente me convertí en noticia en medios incluso extranjeros, algo que no queremos nunca los periodistas, ¿no? Mal va cuando nosotros somos la noticia. Y no fui la única, ¿eh? También acabaron con el delegado de la agencia EFE, no llevaba ni siquiera un año y también lo trasladaron, y al corresponsal del País lo despidieron y llevaba 4 o 5 meses. Nosotros siempre decimos que en Oriente Próximo, cuando te toca una guerra de Gaza, pues bueno, o lo cuentas, o cuentas lo que crees que hay que contar, o conservas el puesto, porque no creo que sea la única. Evidentemente, Israel tiene el suficiente aparato de lobby a nivel mundial, no solo desde los centros de poder de Estados Unidos, sino en todo el mundo, como y el suficiente dinero también, los suficientes medios como para hacer
una presión diplomática, de información, de propaganda y demás que está muy por encima de lo que pueda intentar cualquier otro país, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo que a mí no me quitó Israel, sino que a mí me quitó la dirección entonces de Televisión Española, que estaba bastante politizada, con la que acabamos con nuestros viernes negros y que apostó más por no tener ningún problema que por tener a una persona que hacía periodismo. Yo, pues está mal que lo diga, pero por esa cobertura acabé recibiendo 3 premios, pero me acabé yendo a casa, me acabé yendo a trabajar a Madrid, porque evidentemente lo que estábamos contando era muy incómodo. Y si me permites, quiero contar lo que estábamos contando, sí, porque se está reproduciendo exactamente ahora. Y por eso a mí me duele muchísimo lo que está ocurriendo, y ahora mismo os diría que la palabra que más pronuncio en todos estos días de gente que me llama, que se acuerda mucho de mí, es frustración. Define mucho lo que siento, porque creo que no solo Israel va a ganar esta guerra, sino que, como siempre, bueno, ya está ganando el conflicto. Cada día que pasa de ocupación sin que nadie levante un dedo por... Y además, ya es que ya no se reclaman ni siquiera las negociaciones de paz, ¿no? Ya directamente vamos a darles más armas para que se defiendan, ¿no? Como si no hubiera que apostar porque Israel vuelva a las negociaciones, que recordemos, Israel es el que día a día va ganando terreno y va en una posición de potencia ocupante. No le interesa a este gobierno de derecha y ultraderecha, solo le interesa conquistar más territorio para lo que llaman el Gran Israel. Y un periódico como Haaretz, que es un periódico israelí, pues hace nada, en 2019, publicaba, como Netanyahu decía, a Hamás hay que apoyarlo y hay que dejar que lleguen fondos porque esta es nuestra estrategia. Y se lo decía a miembros de su partido, el Likud. Eso está publicado en el diario Haaretz, no me lo he inventado yo, en mi tweetline lo podéis leer. Quiero decir, es parte de una estrategia. 3 días antes de que esto se supiera, tres días antes del ataque de Hamás, Egipto había advertido a Israel. La CIA también parece que sabía algo. No sé, yo no creo en las teorías conspirativas y no me gusta alentarlas en absoluto, pero ha debido haber un fallo enorme y hay algo que se nos escapa, y se nos está escapando porque también se está controlando el relato de lo que sucede. Y eso es lo que más me frustra, que veo a compañeros de profesión contando cada día: Israel ha bombardeado 200 objetivos de Hamás. No, Israel ha lanzado 200 bombas de 1 tonelada, cada una de ellas capaz de acabar con una manzana entera de casas y de edificios. Yo contaba que Israel había lanzado cientos de bombardeos, no bombardeado objetivos de Hamás, que es lo que dice el ejército israelí. ¿Por qué? Porque es una parte interesada en el conflicto que está haciendo que domine su propio discurso y que además a mí, por ejemplo, me mintió deliberadamente. Cuando yo estaba en 2014 y atacaron la primera escuela de UNRWA, con gente dentro, con refugiados, ¿no?, con desplazados dentro, a mí el ejército israelí me envió un SMS a mi teléfono en que me dijo, porque además quien me lo escribió es de origen uruguayo, me dijo: ha sido el Hamás. Nunca me olvidaré de ese SMS, porque yo misma sobre el terreno, cuando vi el ataque, dije, me acuerdo que en mi propia crónica dije: el ejército dice que ha sido Hamás, pero la evidencia sobre el terreno es que por la metralla y por el tipo de ataque no ha sido un cohete de Hamás que ha caído por error aquí dentro, sino que ha sido un ataque israelí. La ONU luego demostró que todos los ataques a las escuelas de UNRWA de la ONU habían sido cometidos por el ejército israelí, pero a eso todos los medios les dedicamos como mucho 30 segundos a un párrafo, y eso es lo que verdaderamente me frustra. Normal que te frustre como periodista, porque no es importante solo el qué se cuenta, sino también el cómo se cuenta, y de eso vamos a hablar ahora, después de haberlo hecho con Yolanda Álvarez, que es corresponsal de Televisión Española ahora en Pekín y hace unos años en Palestina y en Israel. Muchísimas gracias por atendernos y un abrazo muy fuerte, Yolanda. Un abrazo a todos. Donde otros ponen muros de pago, nosotros los derribamos.
Carne Cruda, un podcast en abierto Gracias a ti. Financia el programa en carnecruda.es. Después de hablar del qué se cuenta, el qué te dejan contar, vamos a hablar de cómo se cuenta. Después de hablar del bloqueo, vamos a hablar del blanqueo. A lo largo de las décadas, Israel ha puesto en marcha una eficaz maquinaria de propaganda para promover su relato y su visión del mundo. A la vista están los resultados de un paseo por la prensa internacional en estos días. En horas decisivas en el conflicto entre Hamás e Israel. Esta mañana el enviado especial de La Sexta ha sido testigo de un ataque con cohetes desde Gaza. El sonido es... En torno a esta guerra desatada entre Israel y Hamás. Los países democráticos occidentales han condenado de forma casi unánime el ataque terrorista contra Israel, mientras que dictaduras teocráticas como la de los ayatolás de Irán... Lo escucháis, la guerra es entre Israel y Hamás. Los palestinos no existen como si los bombardeos israelíes no estuvieran dirigiéndose mayoritariamente contra la población civil de Gaza. Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into Israel has the right to defend itself. I think we've got to be cautious. Lanzar un ataque indiscriminado contra civiles desarmados en Israel es terrorismo, pero lanzar ataques indiscriminados contra civiles desarmados en Gaza es legítima defensa. Do you support ¿Apoya lo que Hamás lanzó el sábado por la mañana? Esa no es la pregunta adecuada, de verdad. Es una pregunta importante. No es una pregunta importante porque... Bueno, si apoya o no sus acciones es una pregunta importante. No es importante porque Hamás es un grupo militar y usted está hablando con un representante del gobierno palestino. Nuestra posición es bien conocida. A los palestinos entrevistados siempre se les exige que condenen la violencia de Hamás. A los israelíes entrevistados raramente se les pide que condenen la ocupación o la violencia del Estado israelí. He ordenado un bloqueo completo de Gaza. Ni electricidad, ni comida, ni combustible, ni agua. Todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuaremos en consecuencia. Los representantes israelíes tienen una presencia mucho mayor en medios que los palestinos y dicen barbaridades como la que acabamos de escuchar del ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, sin que se les cuestione en estos medios en directo. Los medios occidentales hablan de salvajes atentados cuando hay ataques suicidas palestinos en Israel, pero se trata de daños colaterales si Israel mata a un dirigente de Hamás y a 10 civiles palestinos. Si el ejército israelí entra en casa de un ministro civil y no armado en Cisjordania, escriben que ha sido arrestado. Pero si las milicias palestinas capturan a soldados israelíes, los medios dicen que han sido secuestrados. Y el muro de separación o muro de la vergüenza es simplemente una valla de seguridad para proteger a Israel. Y los colonos radicales judíos, aunque vayan armados, son civiles e inocentes, mientras que los palestinos armados son terroristas. Podríamos seguir la lista, pero es demasiado larga, agotaría el resto del programa. Así que pregunto a Isabel, Íñigo y Olga, ¿cómo es posible un doble rasero tan acusado, Olga? Bueno, porque la impunidad persiste. Llevamos décadas viendo una política de hechos consumados de Israel que, a pesar de que viola las resoluciones de Naciones Unidas y el derecho internacional, la ley internacional, una vez que lo consigue, eso se queda. El ejemplo es la ocupación ilegal que se sigue extendiendo. Yo cada vez que voy a Cisjordania veo nuevos asentamientos, nuevos territorios palestinos ocupados. Esa impunidad, con la carta blanca de buena parte de la comunidad internacional occidental, lo estamos viendo estos días. Si os dais cuenta, vemos muy pocas voces de mandatarios occidentales llamando a la detención de los bombardeos, porque se consideran el derecho a la autodefensa de Israel, pero son bombardeos claramente indiscriminados que pretenden que los estemos normalizando. La verdad es que las compuertas de la impunidad se abrieron ya a principios de siglo con la llamada guerra contra el terror como respuesta a los terribles atentados del 11S. Esa guerra contra el terror en sí misma provocó más daño que los atentados del 11S en sí y abrió la compuerta a la violación sistemática, a la normalización de la violación de la ley internacional, que es lo que está haciendo Israel hoy. ¿Y por qué me retrotraigo a 2001? Porque Israel, cuando en 2006 y 2008 cometió crímenes de guerra, como concluyó un informe de Naciones Unidas incluido sobre su ofensiva en Gaza, dijo, pero si Estados Unidos ha hecho lo mismo en Irak. Y esto es importante para romper una lanza reflexionando sobre cómo nos están militarizando las mentes, cómo se jalean las guerras, cómo se ridiculiza el llamamiento a la negociación, al cumplimiento de la ley internacional y al cumplimiento de los derechos humanos. De hecho, tú lo publicabas en tu artículo último en el diario.es, que no ha habido ni una posibilidad ni una oportunidad para la paz en ninguno de los discursos que escuchamos, igual que ocurrió cuando se inició la invasión de Ucrania por parte de Putin y la llamada fue constantemente a la guerra. Isabel, ¿qué otros ejemplos de ese sesgo mediático a favor de Israel y a favor de la guerra y no de la paz encuentras tú?
Bueno, yo creo que se ha vertido muchísima tinta con los 300 rehenes. También la palabra rehén obviamente da para ello. Es una locura, es un crimen lo que ha realizado Hamás, tomando como rehenes a niños, mujeres, etcétera, a civiles. Pero no ocurre lo mismo, no ha ocurrido la misma... no han dado la misma importancia informativa cuando ha habido bombardeos, cuando se han detenido a niños menores de 12 años o de 12 años en Cisjordania. Yo quiero además contaros que el otro día en el canal 12 israelí escuché al periodista Omar Malka decir algo bastante claro en lo que está ocurriendo ahora con ese manual, esa guía que dan desde el gobierno israelí a los medios de comunicación afines. Hay una guía con una serie de términos a utilizar siempre y la están siguiendo. Pero es que este periodista, el canal 12 israelí, Malka dijo que animaba a todo el público, a toda la población israelí, a tuitear o en redes sociales, en inglés, en todos los idiomas, no para defender Israel, sino para atacar a Hamás. Y eso es exactamente lo que estamos viendo cuando un presentador le dice al embajador palestino en Inglaterra qué es lo que piensa de Hamás. Siguen en la guía de terminología prosionista para deshumanizar a la población palestina. Lo estamos viendo todo el tiempo y está muy claro, en los canales israelíes es una vergüenza, es una auténtica vergüenza. En los canales israelíes se entrevista, entre otros, a personas que defienden bailar sobre lo que quede de Gaza después de los bombardeos, es decir, reducir a polvo la franja, al igual que en Tel Aviv se ha colgado hace unos días una pancarta donde decía 0 gazatíes, es decir, el discurso del genocidio y el exterminio está muy extendido. Íñigo, tú también publicaste en el diario.es una muy interesante comparación entre las fotografías que hemos visto de los bombardeos en Ucrania y de los bombardeos en Gaza. ¿Qué recursos tiene el lobby israelí para llegar a medios de comunicación e imponer su relato? Porque lo que vemos mayoritariamente es ese relato que estamos ahora contando. Bueno, depende de la relación que tenga ese país con Israel habitualmente. Y depende de si es un país de Europa o de África. Me refería evidentemente a aliados occidentales. Pero en el caso de los aliados occidentales, Israel ya juega con la ventaja de que los países europeos siempre han apoyado a Israel, desde los orígenes del Estado. El origen del Estado está, aparte de la reivindicación histórica del pueblo judío, pero la realidad es la forma en que Europa fundamentalmente paga su deuda con el pueblo judío por el Holocausto. Y ese sentimiento de culpa, obviamente más intenso en un país como Alemania, pues es lo que ha marcado la relación de Israel con Occidente. En las primeras décadas del país, todos los que gobernaban en Israel eran askenazis, es decir, descendientes de judíos que habían vivido en Europa. A diferencia de los sefardíes, descendientes históricos de los judíos que vivían en Oriente Medio y Norte de África, a su vez descendientes de los que fueron expulsados de España y Portugal. Ese es el enfoque, esa es la cercanía cultural o política con esos países. Luego resulta que han ocurrido muchas cosas a lo largo de décadas, ¿no? La relación era más normal, más entendible en los años 90, cuando había una vía de negociación para alcanzar la solución de dos estados, que es además la que da legitimidad a la existencia del Estado de Israel por la decisión, en su momento, en el 47, de la Asamblea General de la ONU, que también incluía la formación de un Estado palestino. Pero luego eso se rompió a partir del fin de las negociaciones. Y lo que ha pasado en Europa es que los gobiernos viven en una ficción, siguen hablando de la solución de los dos estados como si fuera un proceso viable, cuando la realidad de los gobiernos israelíes niega esa posibilidad constantemente. Y una suma de esas dos cosas favorece la influencia del gobierno israelí en Europa y Occidente. Pero una última cosa, las cosas están cambiando. Lo que pasa es que a una lentitud que no salva vidas, porque hay que imaginar. ¿En qué sentido están cambiando? Me refiero a que, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el país que más directamente ha apoyado en el mundo occidental a Israel, las encuestas de la última década, de los últimos años, indican que el grado de empatía de los norteamericanos con Israel y de falta de empatía con los palestinos ha cambiado. Sobre todo la gente de menos de 30 y tantos años tiene una posición
muy diferente a la gente que tiene más de 70 o a la gente que tiene más de 50 años. Es decir, el monopolio informativo sobre Israel que existía en Estados Unidos ha empezado a quebrarse. Hace unos años, hace 10 años, en el New York Times, cuando ocurrió una guerra de estas características, era prácticamente imposible encontrar en la sección de opinión, y mira que a lo largo de semanas se publican decenas y decenas de artículos, pues era imposible encontrar el punto de vista palestino, del tipo que fuera, en esos artículos. Y ahora ya no es así. Es decir, desde luego en el New York Times el predominio es de la visión pro-israelí, tanto en la información como en la opinión. Pero en la opinión encuentras también artículos de palestinos que te están contando ahora cómo lo están viviendo, o de intelectuales o estudiosos, gente que ha escrito libros que para una sección de opinión tienen un crédito especial, ¿no? Y esto es algo que antes no pasaba o pasaba raramente. Conocemos que la industria armamentística está detrás de muchos de los fondos de inversión que son los propietarios de algunos de los medios de comunicación más importantes, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero ¿sabemos si el poder judío o israelí también está detrás de esos medios y por eso influye en la información que se da? Bueno, en España la comunidad judía es muy pequeña. No digo en España, me refiero en toda la comunidad occidental e internacional. Pero al final da igual. Es que da igual si el fondo de inversión está controlado por una persona que es cristiana, judía, bueno, atea. me refiero a que tenga intereses favorables a Israel. Lo que hay es una relación de proximidad de esos fondos de inversión que trabajan con Israel, por ejemplo, habitualmente en los mercados internacionales. Me refiero con empresas israelíes, por ejemplo, que tienen inversiones en Israel, y esa relación directa existe, eso es evidente, más allá de quién sea el dueño de la empresa. Olga. Hablaba Íñigo del tema de la paz, ¿no? Y del tema de la posibilidad de crear ese Estado palestino pendiente, contemplado por Naciones Unidas, por las resoluciones de Naciones Unidas. Acuerdos de paz encima de la mesa hay muchos, pero hasta que Israel no entienda que el precio de no tener paz siempre es más alto que el precio de tenerla, no serán suscritos y firmados, ¿no? Y esta frase que acabo de pronunciar me la decía Rami El-Hanan, que es uno de los integrantes, un hombre israelí, judío, integrante de la asociación Parent Circle, que intenta buscar cauces para la paz, integrada por palestinos y por israelíes. Hay gente y hay voces dentro de Israel que quieren la paz, que quieren el fin de la ocupación ilegal de territorios palestinos y que quieren la búsqueda, si no es de un Estado palestino, sí de un Estado binacional donde Israel asuma a la población palestina como población con plenos derechos, que es lo que también se niega a hacer hoy, ¿no? Hay una cuestión que ha subrayado estos días la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios ocupados palestinos, que es importante y lo hablábamos antes, ¿no? Y ha dicho que existe un grave peligro en Gaza en estos momentos de que lo que estemos presenciando pueda ser una repetición de la Nakba de 1948 o de la Naksa, que fue la expulsión en 1967, y ha dicho ella que incluso a mayor escala, y ha añadido, en el nombre de la autodefensa, Israel intenta justificar lo que equivaldría a una limpieza étnica. Y esto, entre bambalinas y en pasillos, me consta que es de lo que se está hablando en la diplomacia internacional en estos momentos. ¿Qué va a pasar cuando llegue esa ofensiva terrestre anunciada por el gobierno de Netanyahu, si es que llega y no se cancela? ¿Qué territorio va a tomar? ¿Eso durante cuánto tiempo va a estar bajo control israelí? ¿Tiempo indefinido a través de las políticas de hechos consumados habituales o qué? ¿Y qué va a pasar con esa población palestina que, como insistía antes, hay integrantes dentro del gobierno israelí que sugieren que se vaya al desierto del Sinaí y se instalen allí ciudades de tiendas de campaña, lo que supondría efectivamente una nueva oleada de refugiados? En ese sentido, por eso es importante escuchar, y con esto termino, la propuesta de Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos internacionales. Corredor humanitario inmediato con la entrada de ayuda humanitaria que se está negando, y esto supone un crimen porque es un castigo colectivo a toda la población. Detención de los bombardeos, negociación, puesta en libertad de las personas que están rehenes secuestradas por Hamás, y esto pues quizás tendría que implicar negociación de intercambio de prisioneros. En las cárceles israelíes hay prisioneros, más de 1.700 bajo detención administrativa, sin cargos y sin juicio, y eso es lo que se está planteando. Es decir, diplomacia para intentar evitar más muertes de inocentes. Esto sería el camino sensato. Sí, aparte de los inocentes, la otra víctima de la guerra, como estamos contando, siempre es la verdad.
La propaganda es un arma más en cualquier conflicto bélico, pero en el caso de la ofensiva actual llueve sobre mojado, Violeta. Sí, uno de los bulos informativos más repetidos y que más alas ha dado al discurso belicista estos días ha sido que Hamás mató y decapitó a decenas de bebés en un ataque a territorio israelí. Un centenar de medios españoles hicieron eco de esa información. Íñigo escribió sobre el bulo y su origen en el diario.es. Nosotros también lo tuiteamos en nuestras redes. Un bulo que recuerda mucho a otras noticias falsas que pavimentaron anteriores guerras en Oriente Medio, algunas muy similares, como los bebés supuestamente sacados de incubadoras durante la invasión de Irak en Kuwait para justificar la intervención de Estados Unidos, o las armas de destrucción masiva que supuestamente tenía el régimen de Saddam Hussein y que legitimaron la invasión de Irak en 2003. Isabel, ¿qué papel está jugando no solo el sesgo informativo, sino en este caso la información falsa? Pues está cubriendo la falta de información veraz. El problema es eso, el problema es que el bloqueo informativo está impidiendo que se lleven a abrir esos pasillos humanitarios. Yo creo que es indispensable la presencia de los periodistas extranjeros y que puedan ejercer los periodistas palestinos también más libremente y más seguramente su labor, porque es indispensable para terminar con esto. Me gustaría recordar una situación que ocurrió, y bueno, ahora está pasando, por ejemplo, con el reportero de la BBC, ¿no? Que le han cortado en el momento que informaba sobre los ataques de fósforo sobre la población palestina, pero es que en 2014 Israel bombardeó un hospital de personas pues, con necesidades, necesidades especiales, con problemas neurológicos, en el norte de la Franja de Gaza, y ahí estaba el reportero de la CNN, un señor muy, muy profesional, un señor que lleva muchos años viviendo en Beirut con su árabe, beirutí libanés. Se quedó totalmente paralizado al ver el cráter, y delante del cráter de ese hospital dijo: ¿pero por qué ha hecho esto Israel? Bueno, pues luego por casualidad lo vimos en directo, ya de vuelta a todavía la oficina que estaba en pie, de Borges el Shuruk, y vimos en directo. La periodista de CNN en el estudio le preguntó: cuéntanos, compañero, cuántos bombardeos de Hamás ha habido hacia Israel, y él muy valientemente dijo: let's see the other way, vamos a verlo desde el otro lado. ¿Por qué Israel ha bombardeado este hospital? Es imprescindible la presencia de periodistas, es imprescindible que salgan esas imágenes y que sea libremente expresado, porque así esto no estaría ocurriendo. Israel lo sabe, por eso está bloqueando la información. Pues ya para concluir, vamos a hablar de las consecuencias que está teniendo este relato en la opinión pública. Una encuesta publicada la semana pasada refleja que 4 de cada 5 israelíes judíos, es decir, sin contar al 20% de la población que es palestina, sostienen que el gobierno es el principal responsable de la ofensiva de milicianos palestinos. Además, un 56% de los encuestados afirma que Netanyahu debería dimitir cuando acabe la guerra. Otra consecuencia de este relato es el posible incremento de la islamofobia. Hemos visto varios ejemplos en los últimos días. Sí, el sábado en el sur de Francia un sexagenario magrebí fue atacado en medio de la calle por 2 hombres armados con puño y un martillo que le gritaban: sucio árabe, te vamos a cortar en pedazos y te vamos a enviar a Jerusalén. Pero la peor muestra de esta islamofobia llegó ayer desde Estados Unidos, cuando nos enteramos de que un hombre había matado a un niño palestino de 6 años después de propinarle 26 puñaladas en los suburbios de Chicago. La madre, de 32 años, consiguió escapar. Lo ocurrido está siendo investigado como un crimen de odio porque el sospechoso les atacó por ser musulmanes. Y en Bruselas ha sido abatido la persona que había asesinado ayer a 2 aficionados suecos. Supuestamente, según se ha informado por el momento, podría ser un ataque relacionado con el ISIS, porque la persona abatida había posteado vídeos en favor del Estado Islámico. A pesar del bloqueo y del blanqueo hemos visto, y a pesar de las prohibiciones para salir a manifestarse, hemos visto que la gente, mayoritariamente está saliendo en muchas ciudades del mundo para protestar contra el genocidio en Gaza. ¿Quién creéis que está ganando la guerra del relato? Bueno, es difícil saberlo hasta que termine todo, y no ha terminado. Pero lo que decía antes de la evolución, al final las imágenes tienen un poder increíble. Esto que dice mucha gente en redes sociales cuando se publican imágenes muy duras, muy gráficas y desagradables: no necesito ver esa foto porque ya está en el texto y me lo explica perfectamente. Mentira. Las imágenes tienen una capacidad de llegarnos al corazón y también al cerebro, y de generar
amor, odio, cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo que ocurre siempre con Israel es que da igual cuánta influencia puedan tener en gobiernos occidentales. La gente al final, o que ocurra lo que ha contado Yolanda, que ocurrió, que puedan incluso hacer que despidan algunos periodistas. Pero las imágenes tienen tal fuerza que no dejan lugar para la duda, al menos en países como España. Yo creo que fuera de España es parecido, ¿no? Cuando ves que derriban un edificio entero de viviendas, incluso aunque en ese caso igual no ha muerto nadie porque estaba deshabitado, porque todos habían huido, todo el mundo es consciente de la enormidad de esas imágenes y se lo imagina perfectamente qué ocurriría si pasara en tu ciudad, qué es lo que pensarías, qué harías, ¿no? O cuando, lo de hace unos días, cuando el gobierno israelí ordena a la mitad de los habitantes de Gaza que se vayan para el sur. Un sitio tan pequeño, todos esos habitantes van a caber en solo la mitad del país, en la mitad de 350 kilómetros cuadrados. Es imposible. La idea de que puedes morir en cualquier momento. Cuando salen imágenes, dado que muchas familias muy grandes y parientes viven en el mismo edificio, porque han comprado entre todos la casa. Y como el caso de un cirujano palestino de Gaza, muy conocido allí, como 20 o 25 personas de la misma familia mueren en el mismo ataque. Y te imaginas, ¿cómo es posible? Es decir, quizá lo han matado porque hay un impacto directo de un misil, no es otra cosa que eso, es un ataque directo contra la casa de un cirujano. Bueno, es posible que antes haya tenido algún alto cargo, una responsabilidad en el Ministerio de Sanidad. Y claro, esto cuando sale, ¿quién puede defender eso? Es decir, ¿qué clase de ejército hace eso? Bueno, es un ejército que obviamente es capaz de matar a todos los civiles que se le pongan por delante para cumplir una misión que además no va a conseguir porque los palestinos no van a desaparecer de Gaza. Y es cierto que en los últimos días estamos oyendo ideas muy locas sobre pedirles que se vayan a Egipto, cosa que Egipto no va a permitir, evidentemente. O la propia orden de desplazamiento al sur. Claro, es lo mismo, solo que dentro de Gaza, ¿no? Y luego la arrasamos. Y luego podrán volver a la zona norte, porque pasaremos a arrasar la zona sur. Y todo el mundo. Pero ¿quién puede...? No sé si llamarlo genocidio en términos legales, porque... Bueno, cumple 3 de los requisitos que la ONU pone para definir la acción como genocidio. Pero el resultado es el mismo. Quiero decir, el resultado es la muerte de miles de personas y realmente a partir de ahí no hay reconstrucción posible, porque no hay reconstrucción de las mentes de las personas. Has generado tanto odio que una parte de ese odio va a volver contra ti. Isabel, ¿querías decir algo? ¿Isabel? Bueno, no, simplemente estoy asintiendo todo lo que dice. Esto forma parte también de la ideología sionista y hay un término que utilizan ellos mismos en muchos informes militares, a nivel social, que se llama chutzpah. Chutzpah en hebreo significa algo así como chulería, ¿no? Osan mandar a 1 millón y pico de personas a la zona centro de la Franja de Gaza, al sur, luego hacerlas otra vez moverse hacia la zona del sur al centro, en fin, todo esto, cometer todas las atrocidades, todos los crímenes de lesa humanidad impunemente, pero además en nuestro país estamos siendo testigos de esa chutzpah, de esa chulería con el comunicado que ha sacado dirigiéndose a Ione Belarra. O sea, lo tenemos muy claro y lo tenemos aquí delante. Eso es lo que hace falta también mostrar. Igual nosotros aquí desde ese suelo español, que estamos a salvo, sin caernos bombas, podemos seguir, digamos, narrando o sacando a la luz, desvelando cuál es ese discurso antiderechos humanos que están defendiendo desde el gobierno israelí. Y, por supuesto, abogar, como dice Gal Rodríguez, por aquellas vías pacíficas antimilitaristas, tanto israelí como palestinas, que ahora mismo también se están desarrollando. Yo creo que hay alguna sorpresa sobre esto. Me dicen que Yolanda Álvarez, la corresponsal de Televisión Española en Pekín, se ha quedado escuchando todo el programa y nos pide, por favor, intervenir. Por supuesto, Yolanda. Pues sí, compañeros, os agradezco porque es que os estoy escuchando y hay una idea que me parece muy importante y que no sé si acabamos de definirla. El hecho de que Israel no permita a los periodistas entrar a Gaza es porque la última gran ofensiva terrestre, la de 2014, que ahí estábamos Isabel y yo, pues le salió muy mal porque
aunque ganaron la guerra, quiero decir, en el fondo, bueno, aunque ganar la guerra, fíjate dónde están, ¿no? Ahora perdiendo civiles y demás. Las guerras nunca se ganan, siempre se pierden todas, solo se gana la paz. Pero lo que es importante es que se está humanizando a las víctimas civiles israelíes, pero no se está humanizando a las víctimas civiles palestinas. Así hemos empezado y eso el programa. me parece algo que hay que enfatizar. El periodismo humano es el que lleva a la empatía con los que están sufriendo, y esa es nuestra labor. Y por eso a nosotros nos metió tanta presión, porque durante la guerra de 2014, de los 50 días que duró, nosotros nos pasamos 30 días, por ejemplo, dentro de la franja. Cuando a ti te caen las bombas, cuando ves cómo mueren los niños, cuando ves cómo sacan a una anciana muerta de entre los escombros, cuando te abren un corredor humanitario y en esa media hora en la que puedes entrar, ves cómo no paran de sacar cadáveres y ves ambulancias bombardeadas, escuelas bombardeadas, hospitales bombardeados, son crímenes de guerra. Entonces nos convertimos en testigos incómodos, pero tenemos que estar allí. Entonces Israel lo sabe, por eso me parece que cada telediario, cada informativo tendría que empezar diciendo: esto se lo contamos desde Israel porque Israel no nos deja entrar a Gaza, donde realmente está habiendo el mayor número de víctimas civiles en estos momentos. ¿Ha habido víctimas civiles israelíes? Sí. ¿Había que contarlo? Por supuesto que sí. Pero no solo ellas. Seguimos contando la historia desde Israel, con lo cual en los telediarios se les presta mucho más tiempo y en los diarios se les da mucho más espacio, porque los compañeros están enviados allí y están situados allí. Y es inevitable, aun con voluntad de no manipular y de mostrar lo que está pasando, es inevitable que la balanza se decante a favor de que el público empatice con las víctimas israelíes, que se fueron a un concierto. Y eso para nosotros es mucho más fácil empatizar con gente que se va a un concierto, que es lo que haríamos nosotros, que con gente a la que le han arrasado la casa, le han quitado todo lo que tenía, vive como permanente refugiado, sin comida, ni agua, ni luz, ni internet, que es algo que ni se nos pasa por la cabeza porque no nos pasa nunca. Claro, Yolanda, es que a las víctimas civiles israelíes se las muestra también cómo eran en vida. Conocemos sus caras, las fotos de su boda, lo que decían en las redes sociales. A los palestinos solo los vemos muertos, en el caso de que los veamos. Y efectivamente, unos parecen los nuestros, hacen lo que hacemos nosotros, y otros parecen los otros. No sabemos lo que hacen, solo gritan, solo lloran. No es exactamente así lo que dices, porque con las redes sociales... Sí, por supuesto, se rompe ese bloqueo, pero digo en los medios de comunicación. Ha cambiado por completo, y las redes sociales aquí juegan un papel muy importante porque influyen en los periodistas y en los medios de comunicación. En la última década hemos visto esto que decía Yolanda, que no aparecía en los medios. Bueno, lo hemos visto en las redes y de ellas han saltado a muchos medios. Las caras de las víctimas palestinas, las caras incluso de los cadáveres de los niños, imágenes difíciles. Y sus vidas anteriores, Íñigo. En algunos casos, cuando son gente significada, claro, si es una persona sencilla que trabaja de albañil y tal... Claro, pero sabemos el albañil que trabajaba en Israel. Sabemos el carpintero que iba... Pero cuando son personas palestinas significadas por su posición en la sociedad... Yo creo que hay un trato bastante distinto. De las redes sociales, como te decía, a uno se le cuenta sus vidas, de otro solo se cuenta su muerte. Bueno, es que su muerte es lo que les ha convertido en noticia. Y también en el caso de los israelíes. También en el caso de los israelíes. Claro, en ese proceso de deshumanización, cuando vemos a los propios mandatarios occidentales, que desde los núcleos de poder también se transmite narrativa, ¿no? Y hemos visto, pues, por ejemplo, a la presidenta de la Comisión Europea o a Joe Biden, cómo los primeros días había una condena contra los crímenes de Hamás, contra las víctimas israelíes, y se mostraba empatía hacia las víctimas israelíes, y en los primeros días ni se nombró a las víctimas palestinas, ¿no? Y cuando ella daba vía libre a la autodefensa de Israel, ya había más de 200 palestinos muertos en Gaza. Y ojo, que Estados Unidos además en todos los primeros días habló no solo del derecho a defenderse de Israel, sino también del deber. Y eso también von der Leyen también lo dijo. Claro, y esto es algo a subrayar importante. Es verdad que en los últimos 10 años las redes sociales están rompiendo esa narrativa única. Y quizá por eso está cambiando el discurso tanto de Biden como de la Unión Europea, que han reculado levemente. Bueno, ahí hay más y han dicho que sería un error la invasión de Gaza.
Bueno. Ahí hay más cuestiones. También es las relaciones internacionales en sí mismas, ¿no? Uno de los uno de los actores que apoya a Hamás es Irán. Irán, que tiene poder nuclear y que en estos momentos el hecho de acusar directamente a Irán como actor que apoya a Hamás podría elevar también la tensión y la escalada en la región, y ahí tanto Estados Unidos como la Unión Europea tienen que barajar si les interesa o no. De hecho, se ha optado en los últimos días por bajar un poco el tono en cuanto a la acusación directa a Irán. Luego hay otra cosa que a mí me parece interesante. Uno de los primeros diplomáticos internacionales que rompió un poco la dinámica de cierre de filas a ultranza con Israel fue Josep Borrell, cuando al menos habló de la importancia de respetar el derecho internacional humanitario. No dijo nada de detener los bombardeos, pero al menos dijo eso. ¿Desde dónde lo estaba diciendo? Desde Omán, tras la reunión del Consejo de Cooperación de los Países del Golfo. Y también es interesante, que no está llegando mucho aquí, qué está diciendo y haciendo China, que no es cualquier país, que es un país con poder económico y con capacidad de influencia internacional, ¿qué está diciendo al respecto, ¿no? Rompiendo una lanza en defensa de los derechos de la población palestina. Bueno, como está en China, Yolanda Álvarez nos pide paso precisamente por esa referencia que hacías, y después voy a Íñigo y terminamos. Yolanda. Sí, mira, os puedo contar además de primera mano porque yo tuve la suerte de ser de los pocos periodistas que pudimos cubrir la reunión entre Wang Yi y Josep Borrell. Wang Yi es el jefe de la diplomacia china y Josep Borrell ya sabemos que es el de la europea. A mí se me permitió por primera vez hacer una pregunta públicamente, y yo le pregunté a Josep Borrell, que en ese momento ya había más víctimas palestinas civiles de las víctimas israelíes. Le dije, igual que la Unión Europea ha condenado el ataque de Hamás y las víctimas civiles israelíes y ha defendido el derecho, ha apoyado el derecho a la autodefensa de Israel, la Unión Europea condena ahora los ataques contra civiles palestinos y reclama el derecho a defenderse de los palestinos. No respondió. Su respuesta fue el derecho a la defensa de Israel y condenamos el ataque terrorista de Hamás. Esa no respuesta es una respuesta, evidentemente, y significa que la Unión Europea se está alineando totalmente con Israel. A mí lo que me sucede es que estoy viendo que los líderes van por una parte y los pueblos van por otra, porque en la calle la gente está saliendo a manifestarse por los palestinos y los líderes encienden en los monumentos la bandera de Israel, por ponerlo simplemente. Y perdón, con respecto a China, en esa misma rueda de prensa, Wang Yi lo que dijo es: nosotros condenamos los ataques a civiles por las dos partes. Ellos no han condenado expresamente los ataques de Hamás, no lo han llamado terrorismo, lo han equiparado, dicho que lo que hay que hacer es sentarse a negociar y promover la solución de un Estado palestino. Recordemos que China, aquí hay una embajada de Palestina. China ha reconocido al Estado palestino. Entonces, la respuesta, digamos, de China en estos momentos está siendo mucho más equilibrada, aunque tenga sus propios intereses, porque también tiene unos intereses comerciales con Israel, pero geopolíticamente se está manteniendo mucho más, de una forma mucho más equilibrada. Íñigo. Bueno, lo que está pasando ahora en el plano diplomático ha pasado antes y volverá a pasar. Desde el primer momento Estados Unidos, los gobiernos de Estados Unidos expresan su solidaridad total con Israel porque saben que la única manera de influir luego en la conducta del gobierno israelí es darle luz verde desde el principio, pero luego son conscientes de las repercusiones de eso. Israel no es el único país de Oriente Medio con el que Estados Unidos tiene relaciones que considera muy importantes. Y por tanto, claro, los egipcios les han comunicado que no están dispuestos a comerse toda la mierda que les pueda venir de Gaza, porque esa es la mentalidad de los militares egipcios. Y lo mismo Arabia Saudí, que estaba inmersa en un proceso diplomático que acabaría con negociaciones de paz, relaciones diplomáticas con Israel, por interés económico, única y exclusivamente, y ahora todo eso se ha ido al garete. Entonces ahora es cuando, y aprovechando que ahora Biden parece que va a ir a Israel, eso hace que se retrase la ofensiva y eso hace que sea más fácil que, como en otras ocasiones, Estados Unidos intenta reducir al mínimo posible, que es el máximo para la buena parte de la gente que vive en Gaza,
esa respuesta, esa represalia militar israelí. Bueno, Olga, brevísimo. Retrasar la ofensiva también significa que pueda haber más días de bombardeos. Cuantos más bombardeos, menos riesgo, menos bajas probablemente para las tropas israelíes cuando entren. Y esto también forma parte de la estrategia militar. Y por dar un turno de palabra final a todos los que estáis, todas las que estáis en esta mesa, Isabel, termino contigo. Simplemente me gustaría señalar que es muy interesante también lo que se está hablando entre los propios palestinos, en la diáspora, en el Líbano, también dentro, por supuesto, de Palestina ocupada, pero fuera se está hablando también de esa postura, ¿no? Del llamado eje de la resistencia. Algunos son muy críticos contra ella. Bueno, pues hablaremos de ese eje de la resistencia y precisamente de lo que ocurre dentro de la franja y en la diáspora palestina en el programa de mañana. Olga Rodríguez, Íñigo Sáez Duarte, Isabel Pérez, Yolanda Álvarez, muchísimas gracias a los cuatro. A vosotros. Gracias. Gracias. Nosotros resistimos como programa y podemos hacer estos especiales y romper los bloqueos informativos gracias a los productores y productoras que en carnecruda.es financiáis este programa, dando trabajo al mejor equipo de la radio formado por Kelu Robles, Paz Galeana, Celtia Tabeallo, Andrea Olea, Marta González, Álvaro Vega, Violeta Muñoz y quien nos habla, Javier Gallego. Y mañana intentaremos contar qué está ocurriendo dentro de la franja y seguiremos con este conflicto. Violeta. Sí, volveremos con un programa en el que trataremos de dar voz a quienes sufren el bloqueo y la guerra, a quienes siguen en sus casas y a quienes siguen huyendo, pese a que no hay abierto un corredor humanitario, e intentaremos hablar con los palestinos bajo asedio. Hasta entonces, salud y república, y que la radio os acompañe. Ha venido público, ya sabéis que si queréis asistir al programa, productores@carnecruda.es, estamos encantados en recibiros en vuestra república.